Muy bien, entonces ahora vamos a estudiar el capítulo 4 que se refiere a la estereoquímica. La estereoquímica ya, como hemos venido mencionando en algunos otros capítulos, se refiere a un tipo de isomería muy específica, que es el arreglo de los átomos en el espacio. Y también vamos a ver algunos principios de cómo algunas reacciones de química que se llaman reacciones de adición, como está puesto acá, reacciones de adición, pueden tener un aspecto de estas reacciones es la estereoquímica, o sea que en reacciones de adición podemos obtener productos que tienen una estereoquímica específica, cis, trans, RS o EZ, dependiendo de lo que estemos trabajando. Entonces, como en estas figuras pueden ver, la estereoquímica se refiere, tal vez han oído hablar anteriormente, sobre carbonos quirales e imágenes especulares como esta. Esta es la imagen, ¿verdad? Esta es la molécula y vean que esto simula que es un espejo y la molécula se está viendo en el espejo. Es como cuando nosotros nos vemos en un espejo. Y esta otra figura también refleja eso. Vean que esta es el bosque y el bosque se refleja en el lago, ¿verdad? Entonces vamos a tener que usar un poco más nuestra capacidad de ver las cosas en tercera dimensión para poder entender cómo se están ordenando, cómo están acomodados, o como dice aquí, el arreglo de los átomos en el espacio. Muy bien. Entonces, ¿qué es la isomería? Ya hemos repasado que los isómeros son diferentes compuestos que pueden tener la misma fórmula molecular. En el capítulo 3 vimos los isómeros, conformacionales, ¿verdad? Entonces, esos son un tipo de isómero también de función, ¿verdad? Y de grupo funcional, ¿ok? Entonces, los isómeros constitucionales difieren porque sus átomos están conectados en orden distinto. Esto fue lo que vimos en el capítulo 3, ¿verdad? En donde teníamos misma fórmula molecular, diferente forma de enlazar los mismos números de carbonos, de hidrógeno, si hay nitrógeno, si hay oxígeno, cualquier grupo de átomos que se encuentre en un compuesto, ¿ok? Entonces, por ejemplo, tenemos también otro tipo de isomería, por ejemplo, esta es isomería constitucional de grupo funcional, porque aquí tenemos el mismo número de carbonos e hidrógenos y oxígeno que en este otro compuesto, pero este es un éter y este es un alcohol. Y ahí también difiere en las propiedades, el punto de ebullición, el punto de fusión, a pesar de tener la misma fórmula molecular. Entonces, cualquier duda sobre este tipo de isomería, pues la repasan del capítulo 3. ¿Ok? Entonces, veamos ahí, tiene la misma fórmula molecular. Entonces, los isómeros, como dijimos, se pueden clasificar en dos grandes grupos, que son los isómeros constitucionales, que es estos que les estoy hablando, que vimos en el capítulo 3, ¿verdad? Y los estereoisómeros. Dentro de los estereoisómeros podemos tener isómeros cis-trans, como los que también vimos en el capítulo 3, ¿se acuerdan? Cuando teníamos la silla o cuando teníamos las conformaciones de silla, ¿verdad? Que habían grupos que estaban del mismo lado del plano, del lado contrario. Pero también existen otros grupos diferentes que tienen centros asimétricos, que estos dos son los que nos vamos a concentrar, específicamente en este capítulo. De ahí, cuando tenemos diferentes centros asimétricos, podemos encontr los enantiómeros, los diasterómeros y la configuración que es ROS y también la configuración EZ, que tiene que ver un poco más con este tipo de isomería. Pero nosotros no vamos a ahondar demasiado, pero muchas veces estos isómeros cis-trans también se pueden clasificar o tener centros asimétricos y se pueden denominar como RS. Pero nosotros nos vamos a hacer ese tipo de ejercicio. Vamos a concentrarnos en
isómeros cis trans EZ y RIS. ¿Okay? Muy bien. Entonces, los compuestos que no son idénticos, pero que tienen la misma fórmula molecular. ¿Ok? Estos compuestos que no son idénticos, pero tienen la misma fórmula molecular. Entonces, vean cuando yo digo es conformaciones diferentes. Vean que es el mismo perro con los mismos tipos de patitas, la cola, las orejas, la cara, y está así o está así, ¿verdad? Esos son conformaciones diferentes, pero cuando yo hablo de configuraciones diferentes, hablo de un perro que tiene estas características y otro que tiene estas características. Entonces vean que aquí son iguales, ¿verdad? Solo que está, digamos, en una posición diferente, pero aquí son diferentes, ¿ok? Entonces, para que vayamos entendiendo qué quiere decir la diferencia entre conformaciones y configuraciones, ¿ok? Muy bien, entonces, los isómeros conformacionales difieren en la rotación de enlaces simples, conformeros, pueden interconvertirse. Estos son como los que ya habíamos visto. Vean que aquí tenemos una estructura de silla, un ciclo alcano, ¿verdad? Un ciclo hexano, que en este caso se llamaría el cis 1-bromo-4-metil ciclohexano, ¿de acuerdo? Entonces vean que tenemos esto. Esta es una conformación de silla, que fue lo que vimos una de las últimas clases del capítulo 3. Cuando yo hago la otra conformación de silla, es subir este carbono 1 y bajar el carbono 4 para que me quede esta otra conformación, pero el carbono 1 sigue siendo donde está el bromo, el carbono 1 sigue siendo donde está el bromo y el carbono 4 sigue siendo el mismo donde está el metilo. Vean que en este caso tenemos un bromo ecuatorial, un metilo axial. Entonces, en estos, pero los dos están viendo hacia arriba. ¿Qué significa están viendo hacia arriba? Que si yo paso un plano imaginario, este está axial para arriba y este está ecuatorial para arriba. ¿Recuerdan las posiciones de axiales ecuatoriales que se pueden dibujar en una conformación de silla? Y si no, pues pueden repasar esa clase en el capítulo 3, ¿ok? Y cuando yo paso a la otra conformación, el ecuatorial va a pasar axial, pero si está ecuatorial para arriba, pasa axial para arriba. Si está axial para arriba, pasa a ecuatorial para arriba. Recordemos que habíamos dicho que todo lo que es ecuatorial en una silla pasa axial y todo lo que es axial pasa ecuatorial. Pero, muy importante, si el ecuatorial está para arriba, pasa axial para arriba. Vean que sigue viendo hacia el mismo lado del plano, ¿verdad? Entonces, por eso es que son conformaciones y se pueden interconvertir porque yo empujo este carbono hacia arriba y este carbono hacia abajo, ¿verdad? Podríamos pasar por una estructura de bote intermedia. La voy a dibujar para que ustedes vean cuando me refiero a una estructura de bote intermedia, que sería esta, ¿verdad? Si muevo solamente el carbono 1, solo muevo el carbono 1, me quedaría carbono 1 aquí y me quedaría el bromo viendo para acá y el metilo viendo para acá, ¿ok? Más o menos así se acomodaría. Este sería el carbono 1 y este el carbono 4. Entonces, esta estructura de bote, dijimos, es muy inestable. Prácticamente se forma en un periodo de tiempo muy pequeño y luego se baja esta de acá y entonces tenemos esta conformación. ¿De acuerdo? Entonces, para aprovechar y recordar cosas que ya habíamos visto en el otro capítulo, ¿cuál de estas dos conformaciones de silla es más estable? La que tiene el bromo ecuatorial y el metilo axial, o el bromo axial y el metilo ecuatorial. En este caso son muy parecidos los volúmenes
el volumen de un bromo con el volumen de un metilo. Vamos a tomarlo como que si fueran prácticamente igual la nube electrónica que los rodea. Entonces, tener uno ecuatorial y uno axial, uno axial y otro ecuatorial, pues es lo mismo en estabilidad. Recordemos que cuando tenemos un grupo voluminoso en posición axial, tiene interacciones 1,3 diaxiales con los otros grupos que se encuentren en posición ecuatorial, en posición axial, que en este caso son los hidrógenos. O sea, la nube electrónica está chocando con los hidrógenos, aquí está chocando con los hidrógenos. Y en este caso, ¿quién va a ser el que hace esas interacciones? Perdón, no lo dibujé axial como debe ser, es así, más rectito, ¿verdad? Para que tomen eso en consideración. O sea, es bien recto, axial. Ahora va a ser el bromo el que tiene las interacciones con los otros grupos axiales. Recordemos que aquí hay un hidrógeno ecuatorial viendo para abajo y en todos aquí hay un hidrógeno viendo para arriba, ecuatorial, uno axial viendo para abajo, aquí tenemos otro viendo para abajo, aquí tenemos, sí, otro viendo axial para abajo, este viendo ecuatorial para abajo, este viene para acá y este viene por detrás, por aquí. Entonces ustedes pueden poner todos los hidrógenos acá para que también hagan esa práctica, ¿verdad? Recordemos que cuando no ponemos los hidrógenos no es porque no existen, es porque simplemente no los ponemos por conveniencia, pero si ustedes quieren ponerlos para guiarse, para hacer cualquier ejercicio, no hay ningún problema. Entonces, conformaciones de silla se interconvierten porque yo puedo alzar este y bajar este, pero vean que los átomos siguen estando enlazados de la misma forma. El bromo en el carbono 1, el metilo en el carbono 4, ¿verdad? Y este sigue siendo cis, este cis, como dije, este sería el cis 1, el cis 1 bromo 4 metil ciclohexano y este sigue siendo el cis 1 bromo 4 metil ciclohexano. Ahí no hay ningún cambio ni siquiera en la nomenclatura. Para que pueda pasar un cis a un trans, necesariamente tiene que haber muy probablemente tiene que haber ruptura de enlace y volver a enlazarse diferente. ¿Ok? Varios ejercicios en el libro del capítulo 3 con respecto a las conformaciones de silla que ejemplifican eso. Muy bien. La otra isomería, que es la isomería configuracional, vean que es que difieren en la disposición de los átomos y no pueden interconvertirse, es cuando usamos la conformación cis y trans, pero con dobles enlaces. Yo sé que no hemos visto dobles enlaces como tal, pero necesitamos introducir esta parte de la isomería configuracional. Cuando yo tengo un doble enlace, ese doble enlace no tiene libre rotación como los enlaces simples solos, ¿verdad? Aquí yo tengo un enlace sigma y un enlace pi. Al tener un enlace sigma y un enlace pi, este enlace no tiene libre rotación sobre este eje, ¿de acuerdo? Entonces es como si estuviera estático. Al estar estático y pasar yo un plano, como en este caso, esta línea que ustedes ven aquí, ¿verdad? Esta línea que yo dibujé, perdón, esta línea que yo dibujé acá, entonces es como si yo tuviera una calle, ¿verdad? Y dibujamos la línea que divide la calle a la mitad. Y vemos que los grupos, que los átomos de hidrógeno están de un lado de la calle y los metilos, que en realidad este es el 2-buteno, porque este es el 1, 2, 3, 4, 2-buteno, no tienen que saber el nombre necesariamente, la nomenclatura IUPAC. Lo que me interesa es que distingamos que este compuesto es un cis. ¿Por qué? Pero yo les doy el nombre para que se vayan acostumbrando.
Entonces, ¿por qué es un cis? Porque vean que tenemos los dos metilos, los dos grupos o los dos carbonos que están atados con sus respectivos hidrógenos, los carbonos con sus respectivos hidrógenos, atados a los carbonos que están formando el doble enlace. Cuando yo paso un plano imaginario, están de este lado, están del mismo lado de la acera. Esto es como una calle y los hidrógenos están de este lado y los metilos están de este lado. Por eso es que es cis. Y el análogo de cis es Z, ¿ok? Vamos a ver cuándo se debe usar cis y cuándo se debe usar Z. Vean que en este caso voy a dejar de compartir la pantalla grande para poner una cuestión que me interesa, ¿ok? Una cuestión que me interesa que es lo siguiente. Y ya vuelvo a compartir la pantalla en forma de presentación. Vamos a poner aquí el nombre UPAC de este compuesto. Entonces, este compuesto, como dijimos, es el cis 1 bromo 4 metil ciclohexano, ¿ok? Yo sé que está súper pequeñito, pero ya la pongo en tamaño decente, ¿ok? Ambos compuestos son exactamente, tienen el mismo nombre. Metil, ¿ok? Ciclohexano. Ambos compuestos porque los dos son cis porque están viendo uno para ecuatorial para arriba, uno axial para arriba. Axial para arriba, ecuatorial para arriba. Entonces vean que aquí en las conformaciones de silla yo puedo utilizar cis trans, ¿ok? Para que vean el nombre, ¿ok? Voy a volver a la presentación. Entonces, era para quedar claro con el nombre y para que ustedes lo tengan. Cuando yo tengo dobles enlaces, también puedo usar la palabra cis, que implica que los grupos que están atados a los carbonos del doble enlace, que esta es la cadena principal, este es el carbono 1, 2, 3, 4, o al revés, 1, 2, 3, 4. O sea, que el carbono 1 con sus respectivos hidrógenos y el carbono 2 con sus respectivos hidrógenos están dibujados del mismo lado del doble enlace, porque este doble enlace no tiene libre rotación. Entonces, cuando yo dibujo los grupos en donde el metilo, estos son los carbonos del doble enlace, y vean que sigue siendo el 2-buteno, porque esta es la cadena principal, ¿cierto? Entonces, voy a anotar con este color cuál es la cadena principal. Esta es la cadena principal. Y aquí la cadena principal es esta. Entonces, aquí yo digo que cis porque los dos grupos están del mismo lado del plano. Esta es la línea imaginaria que divide el doble enlace por la mitad. Y aquí cuando divido de la misma forma veo que este grupo está de un lado y que este grupo está de un lado. Recordemos que el análogo de cis es Z y el análogo de trans es E, ¿verdad? E y Z vienen de los nombres en alemán, ¿verdad? Pero nada más usamos la primera letra de la palabra en alemán. Entonces esa es otra, ya esto es una configuración. ¿Por qué este cis trans o este cis es diferente a este cis? Porque esta es una conformación y esta es una configuración. Porque yo lo puedo convertir en por la forma en que yo alzo este carbono y bajo este carbono. Pero aquí, cuando yo tengo este cis para convertirlo en este trans, yo no puedo hacerlo por libre rotación. Yo tendría que romper este enlace yo tendría que romper este enlace y enlazarlos, cambiar el lugar.
poner este metilo aquí y este metilo aquí. Cuando ya yo tengo que romper enlaces para convertir un compuesto en otro, yo no puede ser una conformación, ya es una configuración, ¿ok? Entonces el nombre es cis-2-buteno, termina en eno porque los dobles enlaces van a terminar en eno, ¿ok? Muy bien. Vean que en este caso también cuando yo tengo un ciclo, ¿verdad? Y digo que este es el cis 1, 3, 1, 2, 3. Hay dos cloros en el carbono 1, en el carbono 3. Están viendo para el mismo lado del plano. Si yo dibujo una línea que me divida el plano, veo que el cloro está de este lado y el cloro está de este lado, ¿de acuerdo? En cambio aquí, cuando yo dibujo una línea que separa el plano, veo que este cloro está aquí y este cloro está acá. Están de lados contrarios. Yo puedo interconvertir este en este. No, por simple rotación, no. Hay que romper enlaces y volver a enlazar. Entonces, yo puedo convertir tal vez, me voy a devolver. Vean que este cis y este cis, aquí sí, porque hago este con esto. Pero si yo quiero convertir este cis al trans, me toca hacer lo mismo. Tendría que romper enlaces y enlazarlo de forma que me quede trans. Entonces, vean que aquí no puedo convertir, como dije antes, ¿verdad? Como había señalado antes, hacer una interconversión de este a este o de este a este por simple rotación, no. Por eso son isómeros de configuración, o sea, isómeros configuracionales. Este es el cis 1,3-dicloropentano y este es el trans 1,3-dicloropentano. Tienen los mismos grupos atados, pero unos están viendo, están del mismo lado del plano y los otros están de lados contrarios del plano. ¿Okay? Entonces vean que en este caso también es lo mismo, ¿verdad? Nada más son ejemplos para que nos vaya quedando más claro. Si yo tengo un ciclobutano y tengo un bromo en el carbono 1 y un metilo en el carbono 3, si yo paso una línea imaginaria que me divida este compuesto a la mitad, veo que los dos grupos están del mismo lado, por eso es un cis. Si en cambio hago lo mismo, aunque tenga la misma fórmula molecular, pero vean que están enlazados uno para abajo, uno para arriba. Por lo tanto, este es un trans. ¿Se puede interconvertir este en este por simple rotación? No, ni este para acá. Tendríamos que romper enlaces y volver a enlazar. Por eso son isómeros configuracionales, ¿ok? Estamos hablando de lo mismo. Estos son otros ejemplos de lo mismo. Aquí quiero que quede muy claro una cuestión con la cadena más larga. Vean que está numerada. La cadena más larga, o sea, es esta. 1, 2, 3, 4, 5. La cadena más larga es la que contiene los carbonos que son parte del doble enlace y por eso se llama 2-penteno. El 2 dice dónde empieza el doble enlace. No ponemos 3 porque es el carbono, porque los dobles enlaces solo se pueden dar entre carbonos adyacentes, pero solo ponemos siempre el número donde empieza el doble enlace. Vean que le doy a la cadena la menor numeración posible al doble enlace, por eso este es el 2 y yo no puedo empezar por acá, ¿ok? Entonces, eso es con respecto a la nomenclatura. Voy a volverme para quitar esas líneas, ¿ok? Entonces, de nuevo, si yo pongo un plano imaginario que divida el doble enlace por la mitad, este es un lado de la calle, este es otro lado de la calle. Vean que estos grupos, por eso yo me refiero a grupos, pero en realidad tal vez la forma más clara de decir es el carbono 1 que está enlazado al carbono 2 y el carbono 4
que está enlazado al carbono 3, que a su vez el carbono 4 tiene enlazado el carbono 5, o sea, esta parte de la cadena principal, tal vez esa es la mejor forma para decir, esta parte de la cadena principal y esta parte de la cadena principal están del mismo lado, por eso es un Z o un cis 2-penteno, Z 2-penteno o cis 2-penteno. Y en este caso, esta parte de la cadena principal versus esta parte de la cadena principal están de lados contrarios. Por eso es un E2-penteno o un trans 2-penteno. En estos casos es indiferente que yo use cis o E, o trans o E. Digo, cis o Z, o trans o E, ¿de acuerdo? Pero va a haber otros compuestos que vamos a ver después en donde es exclusivamente necesario usar la nomenclatura EZ para distinguirla de la cis y trans, ¿ok? Entonces, una de las cosas importantes es lo siguiente. Cuando yo tengo dobles enlaces o cadenas que tienen dobles enlaces y los grupos y el compuesto está formado exclusivamente por carbonos e hidrógenos, aunque exista un doble enlace, pero vean que yo no tengo bromos, no tengo alcoholes, no tengo ningún otro grupo diferente a carbonos e hidrógenos, yo puedo usar cis o trans, ¿ok? Y también puedo usar o Z, pero preferiblemente cis trans. Cuando ya en esta cadena ya se presentan grupos en cualquier parte de la cadena, si ya yo tengo grupos diferentes de carbonos e hidrógenos, como sería cloros o un bromo, o sea, un cloro, un bromo, cualquier halógeno, o alcoholes o aminas, ahí exclusivamente tengo que usar la nomenclatura EZ para distinguirlo precisamente de eso. De nuevo, esas son las reglas de la IUPAC. Y en compuestos cíclicos como este, o en conformaciones de silla, en compuestos cíclicos o en conformaciones de silla como este, que sería CH3, CH3, ¿ok? Este sería el 1,3 dimetil dimetil ciclohexano dimetil ciclohexano, ¿verdad? Este sería el carbono 1, el 2 y el 3, o 1, 2, 3, de cualquier forma que ustedes lo nombren. Y este sería el cis, ¿ok? ¿Por qué? Porque los dos están axiales viendo para arriba. Entonces, ¿verdad? Si yo trazo un plano aquí, están los dos viendo para arriba. Entonces, ya dijimos cuándo usar cis trans en dobles enlaces, en cadenas abiertas que tengan dobles enlaces. En ciclos, ya sea ciclos diferentes de 6, ciclos de 4, ciclos de 5, ciclopentanos, ciclobutanos, ciclohexanos, yo debo exclusivamente usar cis o trans dependiendo de la orientación de los grupos. Aquí no se puede usar EZ cuando estoy usando ciclos, cuando estoy haciendo referencia a la orientación de los grupos en un ciclo o los sustituyentes en un ciclo. Ahí exclusivamente debo usar los nombres, las palabras cis trans para decir que están o hacia arriba o hacia abajo del plano. Muy bien, entonces, ¿cómo se determina la nomenclatura EZ? ¿Cómo sabemos que la nomenclatura, cómo usar la nomenclatura EZ de acuerdo a la prioridad de los grupos? Por eso les decía que
debemos siempre buscar la cadena principal para hacer la nomenclatura, pero todavía no vamos a entrar en nomenclatura. Voy a devolverme un segundo. Todavía no vamos a ver en detalle la nomenclatura formalmente de los alquenos, pero sí podemos, aunque no la veamos, una vez que tenemos un doble enlace, vemos los grupos que tienen los átomos atados a los carbonos del doble enlace y le podemos dar prioridad. Ya vamos a ver a qué se refiere esa prioridad. Entonces, vean, si yo tengo un doble enlace, ¿verdad? Dos carbonos que forman el doble enlace. Trazo una línea imaginaria que me divida el doble enlace por la mitad. Y los grupos o los átomos que están atados a los carbonos del doble enlace, si este tiene la prioridad alta del mismo lado, decimos que son Z, ¿verdad? Habíamos dicho que usamos esto cuando ya se presentan átomos diferentes de carbonos e hidrógenos. Cuando aparecen cloros, cuando aparecen OHs, cuando aparecen otros grupos, ¿ok? Y luego, si en cambio, cuando yo divido el doble enlace por la mitad, los grupos que tienen mayor prioridad o alta prioridad, como dice aquí, están del lado contrario, estoy hablando del isómero E. ¿De acuerdo? Entonces, vean en este caso, ¿por qué este es un isómero Z? Esta es la cadena principal, 1, 2 y 3. 1, 2, 3. Este es una cadena de 3 carbonos. Entre el carbono 1 y el carbono 2 existe el doble enlace. Y los grupos que están atados, los átomos atados a los carbonos del doble enlace son bromo para el carbono 1, hidrógeno, cloro para el carbono y este no es el CH3 como tal directamente, aunque es un metilo, es el carbono, por eso se pone carbono. Entonces, cuando yo trazo esto, para elegir la prioridad, debo fijarme en el número atómico, ¿de acuerdo? En el número atómico. Y lo comparo entre los grupos que están atados a este carbono. Primero, me fijo primero en este carbono y digo, ¿qué grupos tiene atado este carbono que es el número 1? Bromo e hidrógeno. ¿Cuál de estos dos tiene mayor prioridad por número atómico? El bromo. Y le pongo un asterisco. Me voy al carbono 2 y digo, ¿qué tengo atado al carbono 2? Un cloro y un carbono, que a su vez este carbono tiene atado 3 hidrógenos. Pero lo que primero encuentro es un carbono. Y entonces digo, ¿cuál tiene prioridad por número atómico? El cloro. Y entonces, ¿de qué lado están los grupos que tienen la prioridad? Del mismo lado. Por eso es el isómero Z. Lo mismo para este, solo que ahora los grupos que tienen prioridad están del lado contrario. Por lo tanto, es el isómero E. Así de sencillo. Solo con saber que este tiene prioridad sobre el hidrógeno por el número atómico y este tiene prioridad el cloro sobre el carbono por número atómico. Y así es como se analizan estos ejemplos. Veamos otros ejemplos. ¿Por qué este es el isómero Z? Porque aquí tengo carbono y aquí tengo carbono. Usted dice, pero profe, ¿cómo es posible si solo hay carbono y carbono? Ah, sí, pero ¿qué pasa? Este carbono tiene otro carbono, mientras que este carbono tiene un cloro. Entonces, aunque estos grupos son iguales, ¿verdad? Estos grupos son iguales. De hecho, es un carbono con 2 hidrógenos y aquí es un carbono con 2 hidrógenos. Entonces, sigo a lo que está atado. Tenemos carbono con 2 hidrógenos, pero aquí hay un cloro.
Entonces ya con solo que esté este cloro aquí, vean que aunque ese tiene un cloro, pero lo primero que yo encuentro es un carbono, lo comparo con respecto con este cloro. Y ya ahí encontré una diferencia. Entonces digo, este tiene prioridad. Me voy a este otros átomos atados a este otro carbono. Encuentro carbono, encuentro carbono. Da lo mismo. Encuentro hidrógeno, uno de los hidrógenos, y aquí es otro carbono. Oh, pero aquí tengo, además de este carbono, aquí lo comparo entonces con este OH. ¿Ok? Con este OH. Y entonces, ¿qué pasa? Todo este grupo tiene prioridad. Y al tener prioridad y estar del mismo lado, entonces su isómero Z. Lo mismo para este mismo ejemplo, pero cuando los grupos están atados de manera diferente, es el isómero E. Ahora veamos este ejemplo. Nos fijamos que tiene este átomo, este carbono atado. Vean que no tenemos que saber el nombre, solo ver, comparar los átomos atados a los carbonos del doble enlace. Me fijo primero acá, carbono, carbono. Lo que pasa con este carbono atado en un doble enlace a este otro es como si tuviéramos un carbono y ¿cómo se llama? Lo expandimos en dos, ¿cómo se llama? En dos enlaces, sí. Entonces es como si yo tuviera carbono con carbono, mientras que este tiene carbono con dos hidrógenos y otro carbono. Entonces gana este por prioridad por número atómico, porque los átomos que estoy comparando es este carbono con este hidrógeno con uno de estos. Y luego tiene atado otro carbono, aquí también, pero como este tiene enlace doble, es como si tuviera otro carbono más. Entonces tiene, como decir, dos carbonos atados, mientras que este tiene solo uno. Y lo mismo me voy a este. Aquí tengo carbono, todo este grupo es igual a este. Entonces no sigo a lo que tiene atado. Digo, tiene otro CH3, un CH2. Aquí tengo otro carbono, carbono. Aquí estos dos es como si tuviera esto, se hace un enlace como si tuviera este carbono, tiene 3 carbonos. Por eso ponen estos 3 carbonos aquí, porque es un enlace triple. ¿Ok? Pero uno de estos carbonos no tiene prioridad comparado con este oxígeno, porque el oxígeno tiene más número atómico. Entonces, resulta que este grupo tiene prioridad. Entonces, este grupo es el Z. Lo mismo para este mismo ejemplo, pero cuando los grupos están atados. Esta es la forma de analizar las cosas. Si encontramos grupos iguales, el mismo átomo desde el carbono, que es parte del doble enlace, seguimos para acá, carbono, seguimos para acá, carbono. Este carbono tiene 2 hidrógenos, este carbono tiene 2 hidrógenos. Entonces seguimos al átomo que sigue para ver en qué momento encontramos diferencia. Si no existiera, si este grupo sería igual a este, no podemos darle una estereoquímica o decir que este es el isómero cis y trans. Con solo un carbono que sea parte del doble enlace, donde no podamos hacer una escogencia de prioridades, ya ese doble enlace no tendría configuración. No sería un enlace ni cis-trans ni Z. ¿Ok? Por eso es tan importante distinguir cuándo podemos asignar configuración y cuándo no. ¿Ok? Eso también es importante. Entonces vean que en este caso era lo que les decía. Este isómero lo vemos de esta forma. Tenemos este grupo es, este carbono tiene 2 hidrógenos y el otro carbono, versus este que tiene un hidrógeno
con un carbono y un carbono. Entonces, cuando nosotros descomponemos eso, ¿verdad? Y comparamos, este carbono es este. Y este carbono con esta flechita es este. Para poder comparar y elegir cuál de los dos grupos tiene mayor prioridad. Entonces decimos carbono, carbono, hidrógeno con hidrógeno, carbono con carbono, pero este es un hidrógeno y este es un carbono. ¿Quién tiene mayor número atómico? Este. Por eso todo este grupo tiene prioridad. Cuando descomponemos esta y esta, tenemos, recordemos, este carbono no lo estamos viendo aquí, estamos viendo este carbono que es este y este carbono que tiene un asterisco. Y ahora decimos este carbono es el que tiene el asterisco. Y entonces decimos carbono con 2 hidrógenos es este. Carbono con 2 hidrógenos. Esto se cancela con este porque es igual, este es igual, este es igual. Este. Entonces seguimos a lo que sigue. Como este tiene un enlace triple, con este carbono es como si tuviera 3 carbonos, mientras que este tiene un enlace, tiene 2 hidrógenos y un oxígeno. Entonces ahora empezamos a comparar hidrógeno versus carbono. Ok, oh, aquí este es mayor. Hidrógeno versus carbono, oh, este es mayor, pero oxígeno le gana a este. Entonces, cuando este es así, como este tiene prioridad, este tiene mayor número atómico que el carbono, este grupo tiene prioridad. Y entonces por eso este es el isómero E. ¿Ok? Eso es con respecto a cis-trans. Con respecto a los carbonos quirales, vamos a empezar a ver qué es una imagen especular no superponible o imágenes especulares superponibles. Si yo tengo un beaker y paso un plano que divida, perdón, a este Erlenmeyer por la mitad, vemos que las dos mitades son iguales. Este compuesto no tiene una imagen, o sea, tiene una imagen en el espejo igual. Por lo tanto, no es superponible, es superponible. Pero ¿qué pasa con nuestra mano? Cuando yo paso un plano a mi mano imaginario, veo que esta mano, la mitad de esta mano no es igual que la otra mitad, ¿verdad? De hecho, uno cuando se divide la cara, uno ve que uno puede tener una ceja más alta que la otra, el ojo más cerrado que el otro, una oreja más grande que otra. Así somos los seres humanos, no tiene nada de malo, ¿de acuerdo? Entonces no tenemos simetría. Aquí existe simetría, en la mano no existe simetría entre esta parte y esta parte. ¿Ok? Entonces, la estereoisomería es otro tipo de isomería configuracional donde hacemos uso del concepto de carbonos quirales. ¿Qué es el carbono quiral? Un carbono quiral no se puede superponer su imagen especular o su imagen en el espejo. En cambio, una imagen aquiral se puede superponer su imagen en el espejo. ¿Ok? Entonces, si una molécula tiene un plano especular o un centro de inversión, no puede ser quiral, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hablar de carbonos quirales, que son cuando no se puede superponer la imagen en el espejo, o de carbonos aquirales o no quirales, que sí se podría poner la imagen en el espejo. Un martillo, si yo lo divido así, ¿verdad? O sea, como decir aquí completamente, os le paso una sierra a la mitad, ¿es quiral o no es quiral? Ahí sí es quiral. Digo, es aquiral, porque las dos partes son iguales. Pero si yo lo divido así, esta parte de la molécula no es igual a esta parte. Entonces, vemos que a veces depende de dónde se mire, ¿de acuerdo? En las moléculas va a ser mucho más fácil porque no es depende de cómo se mire, o es quiral o no es quiral, ¿de acuerdo? Este es aquiral porque están tomando en consideración
dividirlo por la mitad. No así, sino tomar como una sierra y dividirlo completamente a la mitad. ¿Ok? Entonces, por eso les decía. Este definitivamente es aquiral. ¿Por qué? Porque si yo paso una línea aquí, esta parte es igual a esta. No hay diferencia. ¿Ok? Las tijeras. Si yo paso un plano aquí, las tijeras entonces son quirales porque no son igual. Si yo paso el plano, esta parte no es igual a esta. ¿Okay? La jarra de cerveza depende de cómo la vea, pero si yo le paso un plano aquí, esta parte no es igual a esta. Pero si yo la divido, como decir, corto una sierra y la divido así, sí es igual, ¿verdad? Entonces, en este caso es aquiral porque están diciendo que la divido desde aquí, ¿verdad? Como si la parto completamente a la mitad. Es un poco difícil verlo ahí, pero bueno. Los zapatos definitivamente son quirales. Uno se puede poner el zapato izquierdo en el pie derecho, pero es bien incómodo, ¿cierto? Aunque hay pantuflas que son un poco más cómodas, pero aún así hay pantuflas que van agarrando la forma del pie. Entonces ya cuando uno mete el pie derecho en la pantufla izquierda, como que uno siente una diferencia, ¿verdad? Pero los zapatos y los guantes no son iguales, ¿verdad? Tienen una cierta orientación, igual que un guante de béisbol. Si yo lo divido así, o incluso si lo divido así, no es igual, ¿verdad? Es quiral. Esta es quiral si yo la pongo aquí en este momento, o si yo la parto así, o si yo la parto así, no son iguales ninguna de las partes, ¿ok? La silla de escritorio, si yo la parto así, es exactamente igual una con respecto a la otra. ¿Okay? La silla, en cambio, un pupitre como el que nos sentamos a veces en la universidad, sí tiene una parte diferente. Si yo lo parto a la mitad completamente, esta parte no es igual a esta. ¿De acuerdo? Entonces es quiral. ¿Ok? Las moléculas pueden ser quirales o aquirales. Veamos, por ejemplo, esta. Cuando yo tengo el cis, que las dos están viendo para el mismo lado con las cuñas o se están alejando, vemos que tiene una simetría. Toda esta parte es igual a esta. O de esta forma, vean que es igual a esta. Entonces hay un plano en el espejo. Estas moléculas son aquirales, ¿de acuerdo? No tienen tienen un plano de simetría. Vean que toda esta parte es igual a esta. Esta es la cis. Si hubiera sido la trans, sí es quiral, porque una está viendo para un lado y otra está viendo para el otro. ¿Ok? Para que lo piensen. Aquí está el trans, ¿lo ven? Cambio el trans, cuando yo tengo una alejándose, acercándose a mí y otra alejándose de mí, y pongo, trazo el plano de simetría, el, se llama plano de simetría para saber si hay simetría acá o acá. Y vemos que no tiene simetría. Esta parte es diferente porque este grupo está viendo hacia mí y este grupo se está alejando de mí. Eso es lo que significan las cuñas continuas y discontinuas. Entonces aquí ya no son iguales. Por lo tanto, esta molécula es quiral. ¿Ok? Este compuesto, si yo plazo un plano de simetría aquí, en realidad, si yo plazo un plano de simetría aquí, es igual. Aquí esta molécula es aquiral, porque esta parte, si yo la paso así, ¿verdad? De acuerdo. Pero si yo la trazo así, efectivamente no es quiral. Exactamente. Digo, más bien, si paso el plano aquí, es quiral. Pero ojo, por eso les digo, depende de cómo lo estemos viendo. Aquí se está tomando en consideración de que la estamos partiendo aquí, la estamos partiendo aquí y nos vamos hasta acá. Entonces, todo lo de este lado es igual a este lado. Aquí, todo lo de este lado es igual a este lado, ¿verdad? Porque aquí uno está para allá y el otro está para acá. Es como si la partiéramos así, pero no así, ¿verdad? Porque si yo la paso así, no es quiral, no es aquiral. Entonces, ¿cómo distinguir
en una molécula abierta como esta, ¿dónde está el carbono asimétrico? Bueno, resulta que el carbono 2 es un centro asimétrico o es un carbono quiral, ¿ok? ¿Por qué es un carbono quiral? Porque el carbono 2 tiene atado cosas diferentes, 4 grupos diferentes. El carbono, de hecho no es el carbono 2, aquí está equivocado, porque el carbono 2 tiene 2 hidrógenos y con solo que tenga 2 grupos iguales es el carbono 1. Van a disculpar, aquí me voy a ir para acá y en este caso es el carbono, disculpen, este centro asimétrico porque esta no es la molécula, es que yo la dibujé mal acá, van a disculpar, ¿ok? Voy a pesar de que se está abriendo esto, voy a dibujarla bien para que no cause confusión. Este sería uno de estos, vamos a ver, acá tenemos otro, ¿ok? Carbono 2, carbono 1, ahí. Aquí está, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. ¿Ok? Y le voy a poner este color y además un poquito más gruesa para que se vea mejor. ¿Ok? Y ahora, en realidad, lo que yo quería dibujar era el 2-butanol, no el 1-butanol, que era el que tenía dibujado. Van a disculpar porque entonces ese es el centro asimétrico. ¿Ok? Aquí es el 2-butanol que le pongo más fuertecita, ¿verdad? Ahí. En realidad este es este. Ahí. Y ahora le voy a poner un OH, que la voy a poner en tamaño 16, aquí, para que se vea bien. ¿Ok? Y en realidad, disculpen, pero esta era la molécula que quería dibujar, o la que debería haber dibujado porque el nombre está bien, ¿ok? Entonces voy a volver a la presentación y el 2-butanol, este es el carbono quiral. ¿Por qué este es el carbono quiral? Porque yo tengo atado un carbono con un CH3, un oxígeno con un OH, un hidrógeno que no estoy viendo y un CH2, CH3. Tiene este grupo, es diferente a este, diferente al hidrógeno y diferente a todo eso. Entonces, con esos 4 cosas atadas a este carbón, este se considera un centro asimétrico. ¿De acuerdo? Este es el centro asimétrico porque tiene un CH3, un OH, un CH2, CH3 y un H atado a este carbono. Y esta, si yo trazo la imagen en el espejo, vean que dibujo la imagen en el espejo tal como se vería. O sea, la proyección de esta molécula en el espejo. Este carbono tiene un carbono quiral y esta es su imagen en el espejo. Si yo trato de sobreponer esta en esta, vean que este grupo me queda para este otro lado y este aquí me queda sobreponiéndose con eso o como eclipsando. Entonces no es lo mismo. Si los grupos quedaran en la misma posición, entonces no hay centro asimétrico, pero cuando yo saco la imagen del espejo y la trato de poner, pero no todo calza, yo tengo un carbono quiral, ¿verdad? Entonces, carbono quiral, este carbono tiene atado hidrógeno o oxígeno, carbono y aquí un carbono, pero este carbono tiene 3 hidrógenos, mientras que este carbono tiene 2 hidrógenos y otro carbono con un CH3. Por lo tanto,
Lo que está atado a este carbono son 4 cosas diferentes. Por eso se le dice que tiene atado cuatro cosas diferentes. Este CH3 como un todo, este OH como un todo, este H como un todo y este CH2, CH3 como un todo. Ninguno de estos grupos es iguales. Con solo que haya sobre un carbono, como en este caso, vean que yo no dibujé el hidrógeno, pero ahí está. Entonces, este es el centro quiral. ¿Por qué ninguno de los otros carbonos puede ser un centro quiral? Porque este tiene 3 hidrógenos, tiene 3 cosas iguales. Este tiene 2 hidrógenos, ya tiene 2 cosas iguales. Y este otra vez es un CH3, tiene 2 cosas iguales. Entonces, ninguno de los otros carbonos puede ser un centro quiral. ¿Ok? La butanona, ¿es quiral o aquiral? O sea, hay un centro asimétrico. Vean que aquí 1, 2, 3, 4. Esta molécula es aquiral porque ninguno de los carbonos tiene 4 cosas diferentes. Este tiene 3 hidrógenos, este tiene un enlace doble con un oxígeno, se considera 2 enlaces simples con oxígeno, entonces no es diferente. Aquí hay 2 hidrógenos y aquí hay 3 hidrógenos. Por lo tanto, ninguno de los carbonos tiene 4 cosas diferentes atadas, ¿ok? El bromopropano. El bromopropano tampoco es un carbono quiral. ¿Por qué? Aquí parecería que sí, porque tiene este hidrógeno y el bromo y se dice, una cosa está viendo para un lado, pero esto es un carbono con 3 hidrógenos y esto es un carbono con 3 hidrógenos, ¿ok? Por lo tanto, no es un carbono quiral. Entonces, ¿qué son las imágenes especulares no superponibles? Esta molécula muy coqueta se mira al espejo y dice, oh, yo soy maravillosa, ¿verdad? Esa es la imagen que proyecta, esa es la proyección en el espejo. Si yo quito el espejo, esta es la molécula y esa es su imagen en el espejo. Cuando yo trato de poner esta imagen, no calzan las cosas, ¿ok? Vean que cuando yo la trato de poner este con este sí calza, el amarillo con el amarillo calza, pero este se sobrepone a este y este a este, o sea, estos dos grupos no son iguales, esta no coincide con esta y esta no coincide con esta. Vean que si yo acerco estas dos imágenes, los carbonos coinciden, estas coinciden, pero esta coincide con esta y esta con esta. Y eso significa que no, la imagen en el espejo no se superpone igual que la molécula que está haciendo la proyección. Por eso se dice que las moléculas que tienen carbonos quirales o centros asimétricos tienen imágenes que no se superponen, imágenes no superponibles. Los compuestos aquirales tienen una imagen superponible en el espejo, pero los compuestos que son quirales no tienen una imagen en el espejo. Entonces, por ejemplo, vean aquí, con solo 2 grupos iguales, todo coincide. Mientras que cuando yo tengo grupos diferentes atados, vean que aquí tengo un bromo, un hidrógeno, un CH3 y un CH2. Esos son los átomos o los grupos atados a este carbono. Este carbono es un carbono quiral. Cuando yo proyecto su imagen en el espejo y trato de acercarlas y sobreponerse esta sobre esta, vean que si yo la dibujo, la voy a dibujar ahora con este color para que ustedes vean. Si yo, o esta sobre esta, que es la imagen, entonces yo la saco y digo, ok, este carbono es este, se sobrepone con este. El bromo también se sobrepone. Pero, ¿qué pasa con este? Veamos que para este grupo, ¿verdad? Que está aquí, este sería CH2, CH3, se sobrepone al metilo.
El hidrógeno se sobrepone al hidrógeno, no hay ningún problema. Y este sería el CH2, el CH3. Entonces no hay una posición de los grupos iguales, no coinciden. Estos dos coinciden, pero estos dos no. Entonces eso es lo que se llama la relación entre la molécula y su imagen en el espejo, se llaman enantiómeros. Como cuando uno dice, yo soy primo de aquella, yo soy cuñado de la otra persona, o él es mi yerno, o ella es mi nuera, o yo soy la suegra, en fin. Es una forma de llamar la relación entre estas dos moléculas. Son imágenes especulares, no superponibles, por lo tanto se llaman enantiómeros. Este es un enantiómero, este es otro enantiómero. Mientras que aquí todas son iguales, ¿ok? Mientras que aquí todas son iguales. Entonces, para asignar prioridad y saber si los átomos, cómo está girando en el espacio, o utilizar la nomenclatura RS para denominar los carbonos quirales, porque ahora no solo vamos a tener el nombre, sino además dándole a ese carbono en particular, al carbono quiral o a los carbonos quirales que haya en la molécula, porque pueden haber más de uno. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Utilizar la nomenclatura R y S, como antes decíamos, cis 1,2-dimetilciclohexano. Entonces ahora, antes del nombre, vamos a utilizar, si hay un carbono quiral, el número del carbono quiral y si es R o S. R o S es una forma de decir, de anotar, de hacer notar cómo están girando en el espacio los grupos atados al carbono quiral. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo le doy cómo están girando, si hacia la derecha, que se dice que es R, ¿verdad? O hacia la izquierda, que se dice S. A la derecha de las manecillas, es igual que ir hacia como giran las manecillas del reloj. Y S significa ir en contra de las manecillas del reloj. Entonces, ¿cómo asigno yo la prioridad a los grupos que están atados en el carbono quiral? Se asigna por número atómico, igual que lo hicimos para EZ, ¿de acuerdo? Como lo hicimos para dobles enlaces. La prioridad se llama Kahn, Inglow, Perlog, ¿ok? De los químicos que la propusieron. Pero nosotros nada más decimos asignar prioridad por número atómico, ¿ok? Entonces, este es el carbono quiral. Si yo digo, este es el grupo al que yo le di la prioridad número 1, el número 1 tiene mayor prioridad que el número 4 en este tipo de forma en que vamos a darle prioridad. O sea, la mayor prioridad la asignamos con el número 1 y la prioridad que sigue con el número 2, la prioridad que sigue con el número 3 y la prioridad que sigue con el número 4. No vamos a tener más que esas dos porque cada carbono va a tener 4 enlaces. Vean que estamos hablando de carbonos hibridados sp3, por lo tanto no puede tener más de 4 enlaces. Entonces los números van del 1 al 4. Simple, del 1 al 4. Entonces la prioridad 1 de este grupo la tiene este grupo, la prioridad 2 la tiene este grupo. Ahora vamos a ver cómo asignamos las prioridades. Ya sabemos que es por número atómico. Aquí no sabemos qué es 1, qué es 2, qué es 3 o qué es 4, pero sí que son diferentes. Entonces decimos, lo que quiero es enseñarles cómo ver, desde dónde ver este compuesto para que ustedes sepan si es R o S. Una vez que se asignan las prioridades a los grupos, aquí la molécula está medio rosadita, palo rosa es 1, la moradilla 2, la café, claro, es 3 y la 4, la menor prioridad. Entonces yo tengo varias formas de ver esto. Lo más fácil, hay dos formas que son bien fáciles. Esta que está aquí, como la que yo les estoy poniendo, es lo siguiente. Yo pongo mi ojo
de tal forma que la prioridad 4 esté enfrente de mi ojo y a su vez la prioridad 4 como que tape el carbono quiral, ¿ok? Entonces el 4 lo ignoro y digo, ¿cómo están girando los grupos? Del 1, ¿cómo va? Del 1 va hacia el 2, del 2 va hacia el 3 y del 3 vuelve al 1. Vean que el 4 lo estoy ignorando. Entonces, si es así, veo que está girando en contra de las manecillas del reloj. Pero como el grupo 4 está tapando al carbono quiral, es la configuración contraria. O sea, no es S, sino que es R. Es como decir, el 4 está tapando al carbono, veo cómo gira y aunque me dé hacia que está girando en contra de las manecillas del reloj, pero como el 4 está hacia mí, en realidad es la configuración contraria. Ya vamos a ver otros ejemplos, ¿ok? Bien, entonces vean, cuando yo asigno las prioridades R, es a favor de las manecillas del reloj, iría 1, 2, 3, 1, 2, 3. El 4 siempre se ignora. Y definitivamente la imagen especular es la configuración contraria y uno lo puede comprobar. O sea, si usted determina la configuración de un átomo, su imagen en el espejo tiene la configuración contraria. Siempre, eso no va a fallar nunca, ¿ok? Entonces, R a favor de las manecillas del reloj. El reloj gira así, normal, ¿verdad? Y S en contra de las manecillas del reloj. ¿Ok? Para que lo tengan en consideración. Entonces, el reloj es como si yo tuviera el reloj de frente, ¿verdad? Y digo, el grupo mayor prioridad está aquí, o está aquí, o está aquí. Pero entonces el 1 va del 1 al 2, al 3, así, y vuelve del 3 al 1. El 4 se ignora, ¿verdad? Entonces ya vamos a seguir practicando eso. Entonces veamos a ver ahora cómo hacerlo desde esta otra forma. Por ejemplo, yo ahora tengo esta. ¿Cómo orientar el átomo para que sea todavía más fácil verlo? Por eso les decía que con los modelitos, ustedes hacen un modelo de plasticina en donde ponen un átomo central, le pegan 4 palitos y le ponen a esos palitos números, ustedes acomodan las prioridades como viene la molécula. A ustedes se les da una molécula y usted dice, asigna las prioridades y luego las acomoda en el modelo tal cual. Y entonces, ¿qué pasa aquí? Usted dice, ok, este tiene la prioridad 1, este tiene la prioridad 2 y este la prioridad 3. Entonces, la forma más fácil de verlo es, pongo mi ojo de frente al carbono quiral y que el carbono quiral tape al carbono de menor prioridad, al grupo, perdón, de menor prioridad, porque estos pueden ser grupos diferentes de carbonos, al grupo de menor prioridad. ¿Y qué hago? ¿Cómo van girando? El 1 va hacia el 2, el 2 va hacia el 3, vuelve al 1. Entonces se está girando ahora es R y esa es la configuración correcta. ¿Por qué? Porque ahora el carbono quiral está tapando al grupo 4. Vieron que al primer ejemplo que les puse, en este, lo estábamos haciendo al revés. El carbono 4 está tapando al carbono quiral. Por eso es que se da. No es la configuración que nos da, sino la contraria, ¿verdad? Pero cuando yo me pongo frente al carbono quiral y el carbono quiral tapa al grupo de menor prioridad, yo veo cómo giran. En este caso, gira R. Si hubiera estado el 2 aquí y el 3 aquí, cuando veo que gira S y esa hubiera sido la configuración. ¿Ok? Se dice configuración. Este está girando a favor de las manecillas del reloj, por lo tanto es un carbono quiral R. ¿Ok? De acuerdo. Si hubiera girado en contra de las manecillas del reloj, es S. ¿Ok? Veamos este otro ejemplo. Vamos a este ejemplo. Tengo este carbono quiral, tengo un bromo que tiene la prioridad 1, tengo
aquí el que va a tener la menor prioridad es el hidrógeno, que tiene la prioridad 4. Este carbono con este CH3 tiene la prioridad 2, porque si yo comparo, este tiene mayor número atómico. Ahora comparo carbono con carbono, lo mismo. Y 2 hidrógenos, aquí tiene 2, pero el tercero se compara con el carbono. Definitivamente este grupo tiene mayor prioridad. Vean que es la misma forma en que tomamos las prioridades cuando hicimos E o Z, ¿verdad? De dobles enlaces, ¿ok? Muy bien, entonces, bromo, prioridad 1. Este grupo CH2, CH3, prioridad 2. Este CH3, prioridad 3 y el hidrógeno, prioridad 4. Pongo mi ojo de tal forma que el carbono tape al grupo de menor prioridad y digo cómo están girando esos grupos. Está yendo del 1, voy a usar esta flecha y digo del 1 va al 2, del 2 va al 3, del 3 vuelve al 1. El carbono quiral está tapando al hidrógeno porque el hidrógeno se está alejando, ¿verdad? Aquí está representado así, pero es como si todos estos estuvieran en el plano y este está afuera del plano, se está alejando de mí. Entonces, al poner yo mi ojo aquí, ¿verdad? Mi ojo aquí y ver hacia allá, y ver hacia acá, este carbono tapa al hidrógeno, lo ignoro y al haberle dado las prioridades a los grupos, grupo 1, grupo 2, grupo 3, como prioridad digo el 1 va al 2, del 2 va al 3, del 3 va al 1 y así sucesivamente. ¿Cómo está girando? Está girando en contra de las manecillas del reloj. Por lo tanto, este carbono quiral es un S. ¿De acuerdo? Aquí es, entonces vean el nombre. Ojo, ahora vean un poco de la nomenclatura. ¿Cuál es la nomenclatura correcta para numerar la cadena más larga de tal forma que al sustituyente le toque el menor número posible? Este sería el carbono 1, carbono 2, el carbono 3 y el carbono 4. ¿Cuál es el carbono quiral? El carbono 2. Vean que esta es la cadena más larga y el sustituyente que le toque el menor número posible. Por eso se dice es el 2-bromo-butano. Y entre paréntesis pongo antes del nombre que el carbono 2 tiene una configuración S. Por eso pongo 2S, 2-bromo-butano. Esa es la forma correcta de nombrar los compuestos cuando incluyendo la parte de la estereoquímica, ¿ok? Entonces vean que esta es la cadena más larga, al bromo le toca el carbono 2 y una vez que hice todo el análisis de la prioridad de los grupos y todo eso, determiné que este carbono quiral es ese, lo pongo entre paréntesis y luego pongo guión 2 guión bromo butano. ¿Ok? Muy bien. A veces es necesario rotar la molécula, que era lo que les decía, cuando el grupo de menor prioridad, ojo, lo que voy a decir y quiero que lo tomen, siempre lo tengan muy presente. El grupo de menor prioridad no siempre va a ser un hidrógeno. Es muy frecuente que lo sea, pero no es exclusivamente que los hidrógenos son los únicos grupos de menor prioridad. ¿Por qué? Porque va a depender de lo que esté atado al carbono quiral. Entonces, ahora estamos viendo grupos sencillos, ¿de acuerdo? Entonces, vean que en este caso, la cuña continua dice que ese grupo está viendo hacia mí, ¿de acuerdo? Está viendo hacia mí y este se está alejando de mí. Entonces, estos dos están en el plano. Yo puedo trazar un eje a esa molécula y rotarla ligeramente, vean que es con un giro, básicamente prácticamente de 60 grados, yo puedo dejar al grupo de menor prioridad, es como si lo pasara acá, ¿verdad? Es como agarrar esta molécula y simplemente girarla y vean que ahora me queda
este grupo me queda en la misma posición. El bromo pasó a esta posición, a donde está la cuña. El hidrógeno se cambió a esta posición y este grupo se cambió a la posición del bromo por un simple giro de la vertical. Eso yo lo puedo hacer, no hay ningún problema, siempre y cuando yo deje los grupos, no rompa enlaces y vuelva a enlazar. Simplemente vean un giro sobre el eje vertical. Entonces ahí hay que tener cuidado cómo hacen los giros. Nada más les digo para que lo hagan con cuidado, pero lo pueden hacer, no hay ningún problema. ¿Por qué a veces es mejor hacerlo así? Porque de nuevo, al poner mi ojo sobre el carbono quiral, este está tapando el grupo de menor prioridad. Entonces, una vez que yo he asignado las prioridades a los grupos, bromo tiene prioridad 1, este CH2CH3 tiene prioridad 2, este CH3 tiene prioridad 3. Yo pongo mi ojo aquí, el carbono tapa al grupo de menor prioridad y veo cómo están girando. 1, 2, 3. 1, 2, 3 está girando S. Entonces, en este caso es la prioridad. Este es S, ¿ok? Este no es este, ¿verdad? Este nombre no corresponde a este, esta es otra molécula. Esta es la forma de hacerlo para este que les estaba diciendo un poco, si el grupo de menor prioridad queda frente a ustedes y les cuesta mucho ver, darle la vuelta, simplemente diciendo, es 1, 1, 2, 3, pero como este está viendo hacia mí, es la configuración contraria. Hay gente que lo puede hacer muy fácil, pero si a ustedes se les dificulta, esta es una forma, lo rotan de tal forma que el grupo quede alejándose de ustedes y así es más fácil verlo. Veamos con esta otro ejemplo, ¿verdad? Vean que esto es muy importante. La flecha puede pasar del grupo 1 al 2 sobre el grupo 4, pero nunca sobre el grupo 3. Esto es muy importante. Vean esta. Por ejemplo, yo le doy prioridad a los grupos. Este es el grupo prioritario 1, este es el grupo de prioridad 2, este es otro prioridad 3 y este es prioridad 4. Cuando yo pongo mi ojo acá, veo que está girando 1, 2, 3, 1, 2, 3, entonces es un R. Pero yo no puedo decir 1, 3, que voy al 2 pasando sobre el 3. Yo puedo pasar sobre el 4. Para ir del 1 al 2, yo puedo pasar como sobre el 4, pero nunca sobre el 3, ¿ok? Eso es lo que quiere decir esto para que tengan mucho cuidado cómo se gira. Esto es muy fácil, solo requiere práctica, ¿de acuerdo? No hay que estresarse por eso. Entonces, un compuesto quiral y su imagen especular se conocen como enantiómero. Entonces, el 2-butanol, que sería, otra vez lo dibujé mal, disculpe, estaba haciéndolo incorrecto. Lo voy a hacer rápidamente para que quede mejor, porque tiene que quedar bien, ¿verdad? 1, este sería 1, 2, 3, 4 y aquí le ponemos el 2-butanol, OH, ¿ok? Entonces, este en realidad es este, el 2-butanol, ¿ok? Para que quede correcto. Van a disculpar porque yo de repente no había visto ese error. Okay. El grupo quiral y su imagen especular se conocen como enantiómero. Entonces, cuando yo digo, vean que si yo tengo esta molécula, eso es otra cosa que quiero aprovechar aquí. Cuando yo tengo este dibujo, esta molécula no me dice a mí cuál es la orientación espacial del OH, aunque yo sé que este grupo, este carbono es un carbono quiral, viéndolo todo en el plano, yo no puedo decir si es R o S. Para eso, tienen que haberme dado una molécula que tuviera una orientación espacial.
Por ejemplo, si yo pongo con una cuña continua y con una cuña discontinua, el hidrógeno para que me quede más fácil y el OH acá. Si yo tengo esto, yo sí puedo decir si este carbono es R o S, porque yo tengo una orientación espacial. Este está acercándose a mí, este está alejándose de mí y estos dos están en el plano. Aquí todo está en el plano. Entonces aquí yo puedo, lo más que yo puedo decir, este es un carbono quiral, pero nada más. No puedo decir si es R o S. Aquí, además de poder decir que este es un carbono quiral, ya yo puedo decir si es R o S porque puedo asignar prioridades. Aquí también yo puedo asignar prioridades, pero yo no sé cómo están yendo en el espacio. Yo puedo decir, sí, esta es la prioridad 1, esta es la prioridad 2, esta es la prioridad 3 y finalmente esta es la prioridad 4, pero yo no sé si este está acercándose hacia mí o alejándose de mí. En cambio aquí sí lo sé. Entonces, así como yo lo dibujé, este es 1, 2, 3, este es R, este carbono quiral está girando a favor de las manecillas del reloj. Su imagen en el espejo, si yo trato una línea de puntos y digo, ese es el espejo, sería la siguiente. Ojo, como la estoy dibujando. Este carbono es este es este. Es la imagen que proyecta en el espejo. El OH está hacia acá y el hidrógeno está hacia allá. Bueno, yo hice la cuña así, pero ustedes la hacen bien bonita, ¿ok? Este es el compuesto y esta es su imagen en el espejo. Este es R, definitivamente este es S y ustedes lo pueden comprobar, ¿ok? Entonces la relación entre el compuesto y su imagen en espejo es de enantiómeros, ¿ok? Ahora, hay algunas otras moléculas, hay muchas moléculas en la naturaleza que son enantiómeros, muchísimas. Está la, como esta, que es la asparagina, L-asparagina, levógira, destrógira. Esta gira hacia la izquierda, esta gira hacia la derecha. Y vean que esta es el sabor amargo de los espárragos, mientras que este es el sabor dulce de la asparagina en este compuesto. Entonces vean que cuando son enantiómeros, incluso algunas propiedades pueden ser diferentes, ¿ok? En los compuestos, son enantiómeros, ¿ok? Entonces vean que en muchos compuestos nosotros tenemos estereoisómeros. Vean este caso, este es un estereocentro, estos son estereocentros, estos son estereocentros. Son estereoisómeros. Este es ROS, ¿verdad? Que en este caso es 1, 2, este es R. En cambio, estos son este cis y este cis. Entonces vean la forma diferente de nombrar los estereocentros, ¿verdad? O con ROS o con cis trans. Con respecto a dobles enlaces, este puede ser cis trans EZ y este definitivamente o cis o trans únicamente y este solo ROS, ¿ok? Son la forma de incluir la estereoquímica en un compuesto. Ahora, el hecho de que una molécula tenga un estereocentro no implica que sea asimétrica, ¿verdad? Eso es muy importante. La mayoría lo son, pero no implica necesariamente eso. Entonces, cuando tenemos una proyección de Fisher, que vamos a hacer estos ejemplos, voy a ponerlo todo de una vez, vean. Entonces, en una proyección de Fisher, las moléculas se dibujan en el plano como una cruz y se les da, por ejemplo, a ustedes este compuesto. Dice CHCl, este otro compuesto aquí, esta otra parte aquí de la molécula, esta otra parte aquí y esto. Entonces, yo le doy prioridad a los grupos siguiendo las mismas reglas de prioridad que vimos antes. Y ahora tengo 1, voy 2 pasos sobre el 3, sobre el 4 y voy al 3. ¿De acuerdo? Porque la prioridad, el grupo de menor prioridad está en la vertical. Entonces, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Paso sobre el 4, que es como mantequilla, ¿verdad? O sea, lo ignoro. Ese es el 3R, 3-clorohexano.
¿Por qué 3R3-clorohexano? Porque es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esta es la cadena principal, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y esa sería la nomenclatura correcta. Y el 3R porque el carbono 3 es el quiral. ¿Qué pasa cuando en una proyección de Fisher el grupo de menor prioridad no está o arriba o abajo en la vertical, está en la horizontal? Bueno, pues se asignan las prioridades, se ve hacia dónde giran los grupos, pero en realidad la configuración contraria. Entonces aunque yo diga 1, 2, 3, digo, está girando hacia el favor de las manecillas del reloj. Pero el grupo de menor prioridad está en la horizontal. Entonces, en realidad, la configuración contraria. Esas son las reglas que dicta la IUPAC, ¿ok? Yo puedo girar esto 180, ¿ok? Para poderlo hacer correctamente. Entonces, ahí podría hacerlo, pero es más fácil hacerlo de esta forma sin equivocarme, ¿ok? Sin equivocarme. Entonces, vean que en este caso la flecha puede ir del grupo 1 al 2 pasando sobre el grupo 4, pero no sobre el 3. Vean en este caso las prioridades. Esta es la prioridad 1, la prioridad 2, la prioridad 3 y voy del 1 al 2 al 3. Paso por el 4. Vean que parece que está girando 1, 2, 3, R, pero el grupo de menor prioridad está en la horizontal, entonces es la configuración contraria, ¿de acuerdo? Vean que aquí fue como darle vuelta. Una de las cosas que se puede hacer para que el grupo de menor prioridad quede en la vertical y uno no se equivoque es hacer esta modificación. Si el grupo de menor prioridad está aquí y yo lo quiero pasar para esta posición, ¿verdad? Voy a utilizar el pilot. El grupo de menor prioridad, yo lo quiero pasar a esta posición, tengo que cumplir ciertas reglas. Primero, este grupo se queda en la misma posición. Vean que dibujo la misma cruz, ¿verdad? Pero vean que este grupo se queda en la misma posición. A este no lo cambio. Y digo, ok, este lo paso para acá, pero este a su vez se mueve para acá y este se mueve para acá. Se cambiaron de posición, ¿lo ven? El H se cambió para abajo, el OH se cambió a la izquierda y el CH3 se cambió, a la derecha y el CH3 se cambió a la izquierda. Siempre y cuando no mueva este. Entonces, al asignar las prioridades, ahora la giro me va a representar la configuración sin tener que modificar nada más. Entonces digo 1, 2, 3, 1, 2, 3, está girando S. Por eso este compuesto es el S. O lo hacíamos como lo hicimos antes, ¿ok? Ácido es el láctico. Que es que si yo no cambio nada, voy a quitar todo esto. Si yo no cambio la posición de los grupos, simplemente digo 1, la prioridad 1, 2, 3, y al girar y ver que gira así, digo, sí, pero el grupo está de menor prioridad en horizontal, entonces debo dar la configuración contraria. ¿Ok? Muy bien. Por eso se dice, solo se puede girar 180 en el plano del papel para que dé el resultado de la misma molécula. Si yo lo giro diferente a como les estoy enseñando, puedo incurrir en un error y puedo dar la configuración diferente a como es. ¿Okay? Entonces, nosotros vamos a ver como máximo 2 centros quirales. Entonces, cuando yo tengo 2 centros quirales, yo tengo pares de enantiómeros. Esta molécula tiene su imagen en el espejo y al cambiar alguna de las otras cosas tengo otra molécula que tiene otro par en el espejo. Entonces vean que en este caso yo tengo esta molécula, su imagen en el espejo. Voy a tomarla acá. Esta molécula, su imagen en el espejo son enantiómeros. Vean que tengo el OH acá, el OH acá. H, H, CH3, CH3, cloro,
cloro, H, CH3, CH3, ¿verdad? Entonces esta es la molécula, digámosle que original. Esta es la imagen en el espejo, son enantiómeros. Pero como yo tengo un centro quiral aquí y un centro quiral aquí, tengo otro par de enantiómeros. Cuando yo tengo solo un centro quiral, como todas las moléculas que hemos visto hasta ahora, solo puedo tener esta molécula y su enantiómero. Cuando ya yo tengo dos centros quirales, puedo tener 2 a la N estereoisómeros, que significaría 2 a la 2 serían 4. Entonces, por eso tengo 4 enantiómeros. Un par de enantiómeros, otro par de enantiómeros. ¿Cuál es la diferencia entre este y este? Vean la orientación del cloro. Aquí el cloro está alejándose de mí, aquí está acercándose hacia mí, ¿verdad? O hacia ustedes en este caso. Entonces vea que con solo cambiar la posición de uno de estos dos en este carbono, como la cambié, tuve que romper enlaces y volver a enlazar, ¿ok? Ahora, entonces, estos dos son enantiómeros y estos dos son enantiómeros, ¿ok? Y entonces, la relación entre 1 y 3 son diasterómeros, o entre 2 y 3 son diasterómeros, o entre 1 y 4, o entre 2 y 4. Entonces ahora, además de los enantiómeros, existen los diasterómeros, que ni siquiera son imágenes en el espejo, ni tampoco son superponibles, ¿ok? Entonces, aquí yo puedo sacar la estereoquímica de este centro quiral y de este, cada uno de acuerdo como lo hemos hecho para un centro quiral. Nada más que ahora el nombre de este compuesto va a incluir 2 centros quirales. Entonces, la relación entre las moléculas es esta y su imagen en el espejo, enantiómeros. Esta y su imagen en el espejo, enantiómeros. Cualquiera de estos con cualquiera de los 2 enantiómeros son diasterómeros, ¿ok? Los diasterómeros son estereoisómeros, pero no son enantiómeros, ¿ok? Muy bien. Entonces, cuando yo dibujo, puedo dibujarlo de esta forma, que son fórmulas en perspectiva, o también puedo dibujarlas en estructura de Fisher, siguiendo las reglas, ¿verdad? Este es este, este es este, este es este y este es este, para que no se confunda, ¿verdad? Este sería el carbono 1, el carbono 2, el carbono 3 y el carbono 4. Esa sería la forma correcta de numerar. Entonces vean que tengo carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. Vean que cuando yo los dibujo en estructura de Fisher me es muy fácil ver esta y su imagen en el espejo. Este y su imagen en el espejo. Y puedo sacar la configuración de los centros quirales en esta fórmula en perspectiva o en la estructura, en la proyección de Fisher, ¿de acuerdo? Estos son los enantiómeros, estos son enantiómeros y cualquiera de con cualquiera de estos es diasterómero, o con cualquiera de estos son diasterómeros, como dice aquí. 1 con 3 diasterómeros, 2 con 4, o 1 con 4, o 2 con 3, ¿ok? Bien. Entonces, cuando yo tengo más de un centros, yo puedo tener muchísimos enantiómeros. Vean, en el caso de la molécula de colesterol, al tener 8 centros quirales, puede tener 256 estereocentros, ¿ok? O estereoisómeros. Eso es mucho. Y solo una de estos es la que nosotros producimos en el cuerpo. Vean qué especificidad más grande tenemos, ¿ok? Entonces, en los carbonos cíclicos, ¿cómo identifico yo los estereocentros? De la misma manera. Digo, oh, este puede ser un carbono quiral, tiene un bromo, un hidrógeno. Y si me voy por aquí, tiene un CH2, por aquí tiene un CH2. Pero si llego aquí, tiene estos grupos diferentes a este. Ah, este es un estereocentro. Lo mismo para compuestos como este. De aquí me voy hacia acá y de aquí me voy hacia acá y veo si hay diferencia en los grupos.
Definitivamente estos dos son estereocentros y además los puedo llamar cis como están aquí, ¿verdad? Los dos están cis 1-bromo 3-metilhexano, pero también puedo determinar si este carbono es S o R y este es S o R. No vamos a trabajar en eso. Prefiero que trabajemos esto cis trans y R y S con moléculas abiertas, ¿ok? Para que no sea demasiada la confusión. Ok, existen otros compuestos que se llaman compuestos meso, que son cuando yo tengo dos centros quirales, pero la misma molécula tiene simetría. Como ustedes pueden ver, este carbono es quiral, pero esta parte de la molécula es exactamente igual a esta. O este caso, cuando yo paso un plano, un espejo, un plano, y veo que toda esta parte de la molécula es exactamente igual a esta. O aquí, vean que en este ciclo propano, ¿verdad? Que tiene dos OHs, tengo, si yo paso este plano, veo que toda esta parte de la molécula es igual a esta. Esos son compuestos muy particulares, porque además de tener esto, tienen su imagen en el espejo, que sería la misma molécula, y solo tiene un par de enantiómeros, ¿ok? Son moléculas aquirales, o sea que no tienen centros realmente estereomésicos, son compuestos meso. Entonces veo que, ¿cómo sé yo que este es un compuesto meso o no? Veamos esto. Por ejemplo, este tiene este grupo, este otro no, este definitivamente no tiene simetría aquí, por lo tanto, este es un compuesto con dos centros quirales. El espejo, su imagen en el espejo, este carbono está, es R, el 2, este es el carbono 1, 2, 3, 4, ¿verdad? Esta es la cadena principal. Carbono 2 es R, carbono 3 es R. Aquí su imagen en el espejo, S. Cuando yo hago esta otro, que tengo dos centros quirales, vean, con solo cambiar de orientación este grupo para acá, cambió 2R, 3S, 2S, 3R. Aquí sí tengo cuatro centros quirales. ¿Tengo un compuesto meso aquí? No, no hay un compuesto meso, porque si yo trazo una línea, esta parte de la molécula es diferente a esta parte. Aquí solo hay dos centros y por lo tanto dos pares de enantiómeros. Este con este es un diasterómero, este con este es un diasterómero, este con este es un diasterómero, este con este es un diasterómero. ¿Ok? Los compuestos meso, en cambio, vean que esta parte, cuando yo plazo un trano, es igual a esta parte. Entonces, ojo, esto es lo más importante, una de las cosas más importantes del compuesto meso. Esta y esta son la misma molécula. Ven que el plano de simetría no solo está aquí, esta parte tiene lo mismo que esta parte y además aquí, esta parte de la molécula es igual a esta y su imagen en el espejo es la misma. Pero esta solo tiene plano de simetría acá. Entonces, estos son los enantiómeros. Aquí no hay plano, perdón, esta parte no tiene plano de simetría, entonces estos son los enantiómeros. ¿Ok? Entonces, al trazar el plano aquí, veo que esta parte de la molécula, aunque tiene los mismos grupos, no están en la misma orientación que aquí. Entonces, este es el compuesto meso y este es el par de enantiómeros. Así es como se dice o se denomina el compuesto meso. Compuesto meso, par de enantiómeros. Y cualquiera de estos con este es un diasterómero. Es un diasterómero. ¿Ok? Muy bien. Entonces aquí hay otro. Vean que estos son los enantiómeros y este es el compuesto meso, porque además
Hay simetría aquí y hay simetría aquí. La simetría más importante es esta. ¿Ok? Vean que entonces este es el compuesto meso. Muy bien, también podemos encontrar compuestos meso en otras moléculas que no son moléculas abiertas. Por ejemplo, esta, si yo plazo un plano de simetría, esta parte es igual a esta. Este es un compuesto meso. Este es el par de enantiómeros porque no están del mismo lado, no están, esta parte no es igual a esta, no están orientados iguales. Está viendo para abajo, está viendo para arriba, por eso es trans. Aquí, si yo trazo la molécula aquí, esto es un compuesto meso. Estos dos no son compuesto meso. ¿Ok? Entonces, si uno de los conformeros del compuesto tiene un plano de simetría, el compuesto es aquiral. Entonces, cuando yo trazo un plano de simetría, digo que es quiral, pero te digo, cuando paso un plano sí de simetría y veo que esta parte no es igual a esta, es quiral, pero si trazo un plano de simetría y toda esta parte es igual a esta, entonces no es quiral. ¿Ok? Así es como se nombran algunos compuestos para que ustedes vean. Este carbono es R y este carbono es, este es S y este es R. Digo, este es el 2. 1, 1, 2, 3, 4. El 3, porque el OH tiene prioridad, entonces es 1, 2, 3, 4. Esta es la cadena principal. El OH está en el carbono 2, por eso tiene 2 butanol y el bromo tiene el 3 butanol. Y yo determino los centros quirales y pongo el número del carbono menor, del menor número con la respectiva nomenclatura R y S, con la respectiva estereoquímica y el 3 con la respectiva estereoquímica. Y así podemos verlo en estructuras de líneas y cuñas o en estructuras de Fischer, en proyecciones de Fischer. Vean que si yo tengo esto acá, no me da en realidad para decir cuál orientación tiene. Aquí todo está en el plano. Aquí yo solo puedo decir hay dos centros quirales, pero no puedo decir si son R o es S. ¿Ok? Esta es una forma nada más para que sepan. Se llama el polarímetro y es un aparato que se usa para poder medir la luz polarizada. La luz polarizada de los compuestos se puede medir usando una fuente de luz que proyecta luz en todas las direcciones, un polarímetro, un vidrio polarizado que orienta la luz hacia un plano, ¿verdad? Hacia solo un plano, y luego el compuesto que está aquí metido en esta capsulita puede girar esa luz y yo puedo medir cuál es la rotación. Entonces se puede medir en grados positivos o en grados negativos. Esos son valores que ya están tabulados para la gran mayoría de sustancias con rotación óptica. Ya los datos existen, aunque uno podría medirlos en el laboratorio. Eso sí, tiene que tener una concentración X, la longitud del lugar donde se mete la muestra también tiene que ser estándar para que no varíe. Cualquiera de esas variables que varíe, variará los ángulos de girar la luz polarizada. Entonces, los compuestos que no son quirales no rotan la luz polarizada. Los compuestos que son quirales rotan la luz polarizada. Esa es la cosa más importante. Así es como se ve el polarímetro y esto, bueno, es un dibujo. Y aquí es donde está la muestra en forma líquida. ¿Okay? Y aquí es donde vemos cuánto gira los grados para allá para poder ver pasar otra vez la luz, ¿verdad? Porque lo que hace es poner la luz en un solo plano y luego cuando viene aquí no se ve, ¿verdad? Pero entonces al girar esto volvemos a ver la luz y entonces ahí es cuando decimos, al girar 10 grados a la derecha volvimos a ver la luz y entonces esto quiere decir que la sustancia gira la luz polarizada en 10 grados. Nosotros no vamos a hacer cálculos de esto, pero esta es la forma de calcular cómo gira la luz polarizada, la rotación específica, ¿verdad? Cada sustancia ópticamente activa posee una rotación específica y depende de la temperatura y también de la concentración del compuesto en gramos por mililitro. La rotación observada, la longitud de onda de la luz, la temperatura y la longitud del tubo. Cualquiera de estas variables que cambie
obviamente va a cambiar la rotación. Entonces, si nosotros tenemos todo esto estándar y solo cambiamos la concentración, o eso también podemos tener nuestros datos, ¿ok? Y luego algunos compuestos que tienen rotaciones ópticas, ¿verdad? Como la penicilina, la sacarosa, la alcanfor, el glutamato monosódico, que es un saborizante, que por cierto es adictivo, el colesterol, la morfina, ¿verdad? Y estos son, perdón, estos son los datos. Vean cómo gira la luz polarizada en grados positivos o en grados negativos, ¿ok? Y una de las aplicaciones más importantes de cuando hablamos de moléculas en tercera dimensión o cuál es su orientación en el espacio es que las enzimas y el sustrato actúa una enzima sobre un sustrato por la orientación que tiene en el espacio. Si el enantiómero es R, vea que si el sustrato está, si alguno de los, digamos el compuesto como tal, puede dar o empata perfectamente con el sustrato. Cuando yo cambio a un enantiómero diferente, vean que ya este no cabe, no empata con este, el cuadrado con este. Entonces, por eso algunos medicamentos, por ejemplo, el naproxeno, que es un antipirético, que es el que quita dolor, por ejemplo, en la industria farmacéutica solo se fabrica el enantiómero S, porque el enantiómero S es el único que tiene actividad contra el dolor. O sea que si se fabricara de igual cantidad S y R, se estaría desperdiciando la mitad, porque el R no tiene ninguna incidencia, es como tomar placebo. En muchos de los medicamentos, solo uno de los enantiómeros es el que tiene una actividad fisiológica. Y eso ustedes lo van a ver mucho en bioquímica. Y eso es todo lo que tenía para ustedes. Entonces voy a dejar de grabar, voy a subir los videos y este sería el último capítulo que entra para el examen y en el que vamos a estar aclarando dudas durante la semana que viene. Muchísimas gracias.